Continuaré con el día 8 de la segunda unidad del segundo módulo. Aquí ya se va a cambiar la idea de trabajar con triángulos a círculos. Entonces acá nos dice identificar la circunferencia, radio, diámetro en un círculo. Traza el ángulo central en una circunferencia. Entonces antes de empezar nos dice lee y responde. Para medir una circunferencia y un radio de una cuerda de bicicleta, Andrea utilizó una cuerda. Y ella reporta que un cuarto del contorno mide 47 centímetros. ¿Cuánto mide la circunferencia? Bueno, entonces realmente no es complejo lo que se tiene que hacer en este caso, pues es bastante simple, perdón. Vamos a ver, solo estoy esperando que salgan nuevamente las herramientas para poder escribir. Permítanme unos segunditos mientras sale la barrita para poder escribir. Vamos, o voy a intentar ver si me lo deja de hacer de forma manual. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Bueno, entonces lo que se tiene que hacer aquí es hacer la circunferencia. Entonces yo voy a utilizar esta imagen para poder hacerlo. Solo que todavía sigue leyendo esto, entonces no me permite hacer todavía nada. Permitan unos segunditos. Y como nos está diciendo que un cuarto del contorno mide 47 centímetros, entonces eso nos puede ayudar a poder estimar la situación. Entonces ya que se está hablando de un cuarto, nos imaginaremos que se está haciendo una división entre 4 partes de la rueda, y nos está diciendo que de acá para acá tiene una medida de 47 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide la circunferencia? Pues simple, es multiplicar 47 centímetros por 4 para poder determinar cuál sería el tamaño de la circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar 47 por 4 y nos da 188 centímetros. Entonces con eso encontramos el tamaño de la circunferencia, que cuando nos dicen circunferencia sería toda esta parte, o sea, todo lo que nosotros tenemos en esta sección. Bueno, entonces miremos lo que continúa. Acá nos dice una circunferencia es una línea curva que delimita y contiene un círculo. También se dice que es la medida del contorno o perímetro de un círculo. Entonces, por ejemplo, por eso es de que era importante señalar que cuando hablamos del contorno estamos hablando de esta distancia que está acá, y a la circunferencia pues es todo el contorno del círculo, ¿verdad? Ahora, la medida angular de que esta línea curva se puede medir en grados, y su valor es de 360 grados. O sea, un círculo, una circunferencia completa en grados normales serían en grados sexagesimales, se conoce, es de 360 grados. Ahora aquí nos dice representa un ángulo de circunferencia donde el círculo es el centro de la circunferencia, donde O es el origen, prácticamente este sería el origen. El radio se define como la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, y el diámetro es el segmento que pasa por el centro del círculo y divide a la circunferencia en dos partes congruentes. Por ejemplo, si yo tengo acá a este punto que vamos a llamar como origen, la mitad desde este punto a este punto nosotros lo conocemos como radio, y si nosotros dividimos a la mitad nuestro círculo, a esto se le conoce como diámetro.
El ángulo central de una circunferencia tiene vértices en el centro O de la circunferencia y sus lados son radios. O sea que aquí por eso es de que aquí este mediría 3 centímetros y este mediría también 3 centímetros, porque estaríamos hablando de radios. En la figura 18 que tenemos acá, se presenta un ángulo central de 120 grados en una circunferencia de 3 centímetros de radio, por lo tanto tendríamos 6 centímetros de diámetro si lo queremos ver completo, ¿verdad? Una circunferencia que tenemos acá que tiene un radio de 6 centímetros, entonces aquí también sería 6 centímetros, con un ángulo central de 90 grados, pero el diámetro sería el doble del radio. Entonces podemos establecer esto, que el diámetro es 2 veces el radio. Por ejemplo, acá como el radio es 3, el diámetro va a ser 2 por 3 centímetros, que nos daría 6 centímetros. En este caso, el diámetro sería 2 veces el radio, que sería 2 veces 6 centímetros, y esto nos daría en total 12 centímetros de diámetro, para que vayamos analizando esta situación. Ahora aquí nos dice traza dos círculos con diámetro de 12 centímetros y el otro con un diámetro de 6 centímetros. Para hacer el trazo de ambos círculos realiza lo siguiente. Acá nos dice recorta un rectángulo de cartón. Entonces aquí vamos a necesitar un rectángulo de cartón de 4 centímetros de ancho. Entonces aquí van a ser 4 centímetros y 30 centímetros de largo. 30 centímetros. Sobre este rectángulo del cartón das dos orificios cada 2 centímetros. Entonces aquí tenemos que ir haciendo cada 2 centímetros, vamos a ir haciendo orificios, que es lo que nos está diciendo en este caso. Ahora dice acá en la figura 19 se ilustra reglas de trazos de círculos que debes de obtener con el tamaño de orificios que sirven para trazar círculos con diferente tamaño. Para trazar el primer círculo introduce el lápiz, por ejemplo aquí vamos a ponerle como a este como el origen, este va a ser el origen. Entonces aquí se trazaría un lápiz que va a permanecer fijo. Y en el caso de trazar en el otro orificio vamos a utilizar otro lápiz que va a estar a 6 centímetros. Recuerden que está a 2 centímetros cada uno, entonces este sería 2, 4 y 6. Aquí trazaríamos el otro lápiz. Este va a permanecer fijo, por eso lo vamos a poner con color rojo, que va a permanecer fijo. Y a este es el que le vamos a dar vueltas. Entonces vamos a darle una vuelta completa para poder hacer nuestro círculo. Entonces con este trazo, entonces nosotros vamos a darle una vuelta completa al ¿cómo se llama? Con este lado de mover y este lado de tener fijo. Y pues obviamente pues aquí nos quedaría un círculo con un radio de 6 centímetros. Vamos a ponerlo para que esté cabal en el centro. Vamos a ver, tratar de que esto esté en el centro. Ahí estamos. Entonces aquí vamos a tener ya nuestro círculo de un radio de 6 centímetros. Al trazar cabal, mover esto con el lápiz, este se va a estar moviendo y va a generar su círculo. Después haríamos lo mismo con el de 12 centímetros, que estaría más o menos por aquí, para hacer un círculo más grande. Ahora dice, cada círculo mide y señala el ángulo central de la circunferencia, igual a 45 grados, 90 grados, 135 grados. Entonces cuando ustedes ya tengan esto, vamos a señalar el punto de acá. Entonces ya con su transportador, ustedes van a colocar su transportador más o menos por acá. Recuerden que esto tendría que quedar en el centro. Esto tendría que quedar en el centro y esto en 0 grados para medir los 45 grados totales. Después 90 grados y después 135, que eso es lo que nos piden en este ejercicio. En el día 9
aquí nos dice reconoce los ángulos inscritos, seminscritos y exteriores a la circunferencia. Por ejemplo, acá nos dice observa la figura 20 y responde. ¿En cuántos ángulos centrales de 45 grados puede dividirse esta circunferencia? Pues esto es muy sencillo. Ya sabemos de que la circunferencia completa tiene 360 grados. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo dentro de 45 para saber cuántos ángulos centrales de 45 grados podríamos tener en este caso. Entonces hacemos la división de 360 dentro de 45 y nos van a quedar 8. O sea que 8, en un círculo podemos tener 8 ángulos centrales de 45. Muy bien, continuemos. Acá nos dice una circunferencia tiene diferentes tipos de ángulos. El ángulo central de 45 grados, que es la figura anterior, que este sería ángulo central porque parte desde el centro. Aquí estamos viendo que parte desde el centro, pues se llama ángulo central. También está el ángulo inscrito, que es el vértice que se encuentra sobre la circunferencia y sus lados en dos cuerdas. Por ejemplo, aquí tenemos las dos cuerdas y aquí tenemos un punto. A este es el que se le conoce como ángulo inscrito. El semi-inscrito, en este caso, pues si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una recta. A esta recta, cuando pasa cortando en un punto en la circunferencia, se le conoce como recta tangente. Entonces aquí tendríamos un ángulo que está inscrito semi-inscrito, y se encuentra en el vértice sobre la circunferencia. Sus lados son una tangente y una cuerda. Dice, aquí esta sería la cuerda y aquí está la recta tangente. Este es el ángulo semi-inscrito. Recuerda que con una cuerda en el segmento que intercepta a la circunferencia en dos puntos. Esta sería la idea de la cuerda, que una cuerda es el segmento que intercepta en dos puntos a la circunferencia. Por ejemplo, acá nosotros podemos tener, al trazar una recta que pase por estos dos puntos, entonces a esto es lo que se le conoce como cuerda. Ahí se ve. Ahora dice, en el cuadro número 1 ilustra el ángulo inscrito de 60 grados y un ángulo inscrito de 45 grados de la circunferencia, semi-inscrito de 45 grados de la circunferencia. Entonces acá pues tendríamos que trazar un ángulo. Trazamos una cuerda. En esa cuerda pues ya trazamos 60 grados para poder trazar la segunda cuerda, que eso es lo que nos están pidiendo acá. Y en el caso de lo segundo, pues en el semi-inscrito, entonces nosotros tendríamos que hacer una circunferencia acá. Hacemos una recta que pase tocando en un punto esa circunferencia. Entonces nosotros tenemos que buscar con el transportador el ángulo de 45 grados. Entonces en este caso imaginemos que llega hasta aquí. Entonces ya trazamos una recta que pase desde este punto y llegue a otro punto de acá, y ese sería el ángulo de 45 grados. Ese sería el ángulo semi-inscrito. Los ángulos también pueden estar fuera de la circunferencia. A estos ángulos se le llaman ángulos exteriores. Eso es lo que nos dice acá. En el cuadro 2 se ilustra un ángulo exterior de 30 grados con un vértice formado en dos secantes. En el ángulo exterior de 55 grados con vértice en el punto P, formando por dos tangentes. Entonces aquí podemos observar que también podemos trazar un punto en la circunferencia por la parte fuera, que es lo que nos están señalando acá. Podemos colocar un punto por aquí. Vamos a señalarlo, el punto. Y pues podemos trazar con rectas para poder establecer cuánto nos quedaría estos resultados. Entonces a este ángulo que nosotros tenemos acá es al que vamos a llamar ángulo exterior.
Pero si ustedes se dan cuenta, en el caso de acá, este es en el caso de dos secantes. Y también hay en el caso de dos tangentes. Secantes es cuando pasa tocando dos puntos en el caso en el círculo, y la tangente es cuando pasa fuera del círculo. En este caso, por ejemplo, trazamos aquí y tenemos un punto. Entonces trazamos dos rectas que pasen tocando solamente en un punto en el círculo. Aquí, por ejemplo, y acá, por ejemplo, y a este se le conoce como ángulo exterior, pero es en el caso de las dos tangentes. Entonces podemos observar que aquí tendríamos prácticamente nuestro ángulo. Aquí dice la recta tangente, es la recta que intercepta la circunferencia en un punto, y una recta secante es la recta que corta la circunferencia en dos puntos. Bueno, aquí dice utilizando la regla de círculos, o sea, la que se estaba señalando en este caso, esta regla de círculos, van a construir 4 círculos de 8 centímetros. Esos 4 círculos de 8 centímetros tienen que estar no uno sobre el otro, sino que tienen que estar separados. Entonces, en este caso nos dice primero que hagamos un ángulo inscrito de 60 grados. Recuérdense que el ángulo inscrito sería este. Entonces nosotros podríamos colocarlo de esta manera. Podríamos poner un punto, por ejemplo, acá, una recta, y ya con esto pues hacemos con nuestro transportador, medimos 60 grados y ya trazamos la otra parte. Entonces aquí ya tenemos nuestro ángulo inscrito de 60 grados. Semi-inscrito, recuerden, semi-inscrito tendríamos que utilizar una recta tangente, y con esta recta tangente pues ya nosotros hacemos la medición. Para medir 60 grados, por ejemplo, puede estar acá, ya solamente trazamos de tal manera que se toque en dos puntos la circunferencia. Entonces este se le llama semi-inscrito. El ángulo secante, que sería prácticamente este, trazamos siempre la parte de acá, 60 grados, y tocamos la otra parte, y en este caso 60 grados que quede externo a los círculos. En este caso tendríamos que buscar un punto donde tengamos con 50 grados que queden fuera. Explica la diferencia encontrada en el trazo de los últimos ángulos de tipo exterior. Una de las diferencias es de que el punto va a tener que estar más alejado para poder trazar estas situaciones. Bueno, el día 10 ya sería una evaluación prácticamente de esta situación. Aquí encontramos la altura de una casa, la casa de Jimena, que es de 2.5 metros, que se ubica a 5 metros de la distancia de una ceiba, tal como se muestra en la figura. Acá dice la jaula de gallinas se encuentra a 8 metros de la ceiba. Yo creo que está como que redactaron mal esta parte. Yo me imagino que a la hora de hablar de la jaula estaríamos hablando de esta. No, aquí estaríamos hablando de una jaula que estaría ubicada por acá. Entonces aquí tendríamos dos triángulos que estarían de la siguiente manera. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la altura y una recta que tenemos acá. Entonces nuevamente encontramos esta situación. Tenemos la altura, que es X, esta altura que es de 2.5, toda esta altura que sería 5 más 3, que serían 8, y solo esta parte es 3 metros. Bueno, entonces podemos hacer el producto de la igualdad de cómo se llama, de términos, al asumir que estos son triángulos semejantes. Pues tenemos dos ángulos que son congruentes, y tenemos un lado que podría ser semejante.
Entonces, utilizando la proporción de semejanza, nos quedaría x partido 2.5 y acá 8 partido 3. Entonces podemos despejar al multiplicar 8 por 2.5 dividido dentro de 3, y eso nos saldría el total de esta cantidad, que en este caso vamos a ver cuánto nos quedaría. Lo que nos piden es encontrar la altura de la ceiba. Entonces esto nos quedaría 6.67 aproximadamente, 6.67 metros, que sería el tamaño que tendría la ceiba. Ahora, con la misma idea que teníamos acá de la construcción, aquí nos dice traza un círculo de los siguientes ángulos de circunferencia: un ángulo de 60 grados, con vértice en C, un ángulo exterior de 60 grados con vértice en P, que sería que tendríamos este. Comprueba si la circunferencia se forma un ángulo central de 120 grados. Escribe 2 conclusiones sobre el trabajo realizado. Muy bien, y con esto terminaríamos la segunda unidad del segundo módulo. Les deseo éxitos, voy a seguir haciendo videos para la tercera unidad.